¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Sí, no puedo minimizar. Comparte pantalla. Sí, pero no puedo minimizar eso. ¿Qué pasa? Maximiza ahí. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Allá. Abajo. Ya. Chat. Correcto. A ver, hay participantes. Ahí. Cierto. Sí, correcto. Ya. Cierto. Ok. Eso es todo. Buenas noches. Hola, Similcinia. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, mis queridos alumnos, vamos a iniciar la tercera sesión del módulo 2 respecto a actuaciones preparatorias. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Mario Bolano. Bien. Ahora vamos, la clase anterior habíamos hablado básicamente del inicio de las actuaciones preparatorias. En fin, estábamos haciendo la importancia que tiene esta etapa en materia de la contratación pública, dado que es el inicio, son los insumos, son las actuaciones que nos van a llevar posterior a proyectar una contratación exitosa. También remarcábamos en las sesiones anteriores que habíamos hablado sobre la finalidad. Habíamos hablado de la importancia de la finalidad aplicable en este nuevo marco normativo, básicamente lo que es gestión por resultados, ¿no? De ahí hemos ido avanzando con lo que es los instrumentos de gestión. Básicamente vimos lo que es el PAC, el Plan Anual de Contrataciones, su importancia, la relevancia en una contratación pública, que es la programación, la planificación a efectos de que las entidades puedan programar adecuadamente todas las adquisiciones que puedan realizar, sean bienes, servicios o la ejecución de obras, ¿no? Cuando no existe esta planificación adecuada, cuando no existe esta programación adecuada, por ende nos va a dar un resultado y a consecuencia de ello quizás una ineficiente contratación pública. Situación que nos amerita constantemente en las entidades públicas de llevar a la reflexión, dado de que cuántas veces hemos visto, decíamos, cuántas entidades, por no haber hecho una buena planificación, una buena programación de sus contrataciones, tienen como resultado final la devolución de mucho del presupuesto asignado para el año fiscal. Si por decir tienen el 100% de su programación, de su presupuesto, solo le ejecutan el 65, 70%. Ese 30% adicional no ejecutable es en virtud a aquella mala planificación o mal desenvolvimiento técnico en cuanto a la contratación pública. Entonces, para ello, esta etapa nos va a ayudar de una forma u otra a que nosotros podamos conceptualizar, tener claro algunos conceptos, algunas definiciones y cuál en sí es el procedimiento adecuado. De tal manera que cuando nosotros nos visualicemos automáticamente y digamos, bueno, voy a hacer una contratación pública, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son aquellos presupuestos? ¿A qué elementos básicos tengo que recurrir para que yo me pueda programar y planificar adecuadamente? Entonces, habíamos hablado también en la clase anterior el requerimiento, su importancia el requerimiento, ¿no? El área responsable de determinar aquel requerimiento, el contenido básico de un requerimiento,
cuando uno quiere adquirir un bien, la prestación de un servicio, la ejecución de una obra, uno tiene que establecer adecuadamente el requerimiento. Decíamos, ¿no? Decíamos que el requerimiento es quién es el responsable, es el área usuaria, ¿no? El área usuaria de cada entidad que va a requerir aquellos bienes, servicios y obras. Y con la finalidad del cumplimiento de funciones de la entidad. Pero las funciones de la entidad básicamente decíamos también que tienen que ir de la mano con la finalidad pública. Y esto a su vez con las metas institucionales. De tal forma de que esa meta institucional basado o está identificado o plenamente estructurado en nuestro plan operativo institucional, el POI, ¿no? Tiene que tener una finalidad pública, sobre todo que tenga un impacto entre los ciudadanos de la jurisdicción de la entidad a la que corresponda. Si estamos hablando de un gobierno local, pues por ende, ¿no? De una provincia, un distrito, una municipalidad estatal, una municipalidad provincial, N, ¿no? Si estamos hablando de gobierno regional, pues toda su estructura, la jurisdicción del gobierno regional. Y así sucesivamente. Entonces, pero el requerimiento también es aquella especificación técnica, término de referencia o aquel expediente técnico que nos determina para la ejecución de una obra. ¿Y qué es el contenido? El contenido que va a tener el requerimiento va a contener una descripción, es decir, cuando yo hablo de una especificación técnica o término de referencia, son aquellas características, requisitos funcionales que tienen que llevar dependiendo del objeto de la contratación. Y el objeto de la contratación estamos ligados a que es un bien, un servicio u una obra. Entonces, si yo requiero la contratación de un equipo, de una maquinaria, pues yo en la especificación técnica voy a determinar esas características que lo van a hacer que yo pueda identificar a esa maquinaria o ese equipo que yo quiero adquirir. De igual forma, si yo voy a requerir la prestación de un servicio, es aquella característica o identificación de esa prestación de servicio, algún perfil que debe contarse de repente algún personal clave para la ejecución de ese servicio. Bien, y así sucesivamente dependiendo del objeto de la contratación. Ahora, el requerimiento hay que tener en cuenta algo esencial. Cuando el requerimiento es determinado, detallado por el área usuaria, ahí tenemos que ver en función a la responsabilidad. ¿Y por qué hay que tener en cuenta mucho la responsabilidad? ¿Por qué? Porque con el requerimiento, al detallar sus características básicas, ¿no? De lo que nosotros queremos contratar, tenemos que tener en cuenta los principios de razonabilidad, proporcionalidad y los principios rectores de la contratación pública establecidos en el artículo 2 de la ley. ¿Qué entiéndase por ello? Entiéndase que cuando yo voy a determinar un requerimiento, no puedo determinar con barreras de acceso, sino dar mayor participación a la gama de participantes o postores que supuestamente estén interesados en esa contratación que va a realizar la entidad. Entonces, nosotros tenemos que ser respetuosos de aquellos principios del artículo 2 de la Ley de Contrataciones en virtud cuando voy a determinar un requerimiento. Que esta no puede hacer de una forma u otra que medie la competencia entre uno y otro. Que exista la disposición de obtener mayores postores o participantes a un procedimiento de selección. No podemos limitar la participación a él, ¿no? Básicamente tiene que estar enfocado al artículo 2 de la ley, los principios que regulan el marco normativo en materia de contratación pública. Ahora, además de ello, no solo basta determinar aquellas características técnicas o requisitos funcionales, sino también que cuando nosotros vamos a determinar un requerimiento, necesariamente necesitamos de obtener o de tener el marco, hay reglamentos técnicos que nos dan una pauta o una delimitación para que se haga el cumplimiento de esa contratación. Les decía que, por ejemplo, si yo quiero la contratación de la prestación de servicio y vigilancia en mi entidad, pues si de repente el vigilante requiere el portar arma, ¿no? De fuego para el servicio que va a realizar, pues tendría que contar con tendría que contar en este caso
con una licencia a portar armas. Entonces, ya nos vamos a un aspecto, un marco legal, donde en este caso, la persona natural o jurídica que va a prestar este servicio debe tener esas condiciones en cuanto al cumplimiento del reglamento técnico obligatorio, que es la licencia para portar armas por parte de la SUCAMET, ¿ya? Entonces, bien, no solo basta, como le digo, determinar características técnicas, sino también ver un poco lo que son los reglamentos, las leyes, las normas meteorológicas y sanitarias. Por ejemplo, si yo requiero la contratación del programa Vaso de Leche en una determinada municipalidad para graficar mediante un ejemplo, entonces nosotros ¿qué pedimos? De repente, los insumos del programa Vaso de Leche para el año fiscal 2018. Correcto, ¿qué estamos pidiendo? Una hojuela de cereales de repente con una leche evaporada. Muy bien, son insumos alimenticios. Oye, pero solo nos bastaría con nosotros establecer, por decir, la especificación técnica en virtud a la proteína, a los carbohidratos, a la energía, a grasa, a vitaminas y minerales. ¿Solo eso nos bastaría? No, eso no nos basta. Entonces tendríamos que ir más allá. ¿Y qué es más allá? Ver el marco normativo. Por decir, si estamos hablando del programa Vaso de Leche, tendríamos que ver de repente la resolución ministerial 711. Oye, ¿y qué es eso? Una resolución donde obliga a las entidades públicas que adquieren el programa Vaso de Leche que como mínimo tengan 207 kilocalorías la ración alimenticia diaria para cada beneficiario. Ah, ya, muy bien. Entonces, al momento que yo emito o hago mi requerimiento, tengo que ver que tanto ese cereal, esa hojuela, con esa leche, combinada los dos, me dé en una ración 207 kilocalorías. De lo contrario, no estoy cumpliendo con ese reglamento técnico o esa norma técnica. ¿Bien? Porque puede ser que yo contrate una hojuela y la leche, ¿no? Y al unirla no me da 207, 205. Ah, entonces estaríamos yendo en contra del marco normativo. A pesar de que haya yo establecido o haya designado características técnicas, ¿no? Detallado o haya determinado expresamente lo que quiero en cuanto, como les dije, aspectos físicos, organolépticos, químicos, vitaminas y minerales. No solo eso, sino tengo que ir más allá, verificar reglamentos técnicos. De igual forma, yendo con el mismo ejemplo, si yo estoy tratando de alimentos, ya vi que tengo que cumplir como mínimo esta resolución ministerial. Oye, ¿habrán algunos marcos normativos? Pues tendríamos que verificar si hay un marco normativo sanitario, ya que las plantas cuenten con una habilitación sanitaria emitida por la Dirección General de Salud. Muy bien, entonces, ello nos lleva a que nosotros también vayamos verificando, viendo, determinando cuál es la importancia de estos reglamentos técnicos aplicados al requerimiento. ¿Me dejo entender? Bueno, vamos a seguir con la misma metodología que hemos venido trabajando, en sentido de que cuando alguien de ustedes requiera alguna consulta, me la hace de conocimiento mediante el chat, y yo automáticamente les absuelvo la consulta. Bien. Ahora, ya que hemos hablado básicamente lo que es en sí el contexto del requerimiento, vamos a hacernos las siguientes consultas, las siguientes preguntas. ¿Quién determina el requerimiento? ¿Qué es el requerimiento? ¿Y qué también prohíbe en un requerimiento? ¿Ya? El requerimiento, como ya hemos hablado, ¿quién es el área responsable de emitir el requerimiento? Es el área usuaria. Oye, Wilson, ¿y solamente el área usuaria es el que va a determinar el requerimiento? Por lo general, o como regla general, es el área usuaria. Sin embargo, señores, aquí hay una excepción. Sin embargo, pueden ser formulados por el órgano encargado de las contrataciones a solicitud del área usuaria. ¿Y por qué? Porque muchas veces,
hay contrataciones que las áreas usuarias no están vinculadas técnicamente para realizar un requerimiento adecuado. Entonces, como el OE, el órgano encargado de las contrataciones, tiene esa expertise o por el ser el especialista en materia de contratación pública, puede realizar un requerimiento posiblemente adecuado. Ahora, en virtud de ello, también el área usuaria puede solicitar a otra dependencia para que le efectúe o le realice de repente un requerimiento. ¿Y cómo sucede esto? Por ejemplo, si nosotros somos un área usuaria que requerimos de un bien o de la prestación del servicio del cual nosotros no somos especialistas en la materia, podríamos tocarle la puerta a otra área que sí es técnicamente especializada para que nos pueda determinar un requerimiento. A ver, yo soy de repente un abogado, el asesor legal de la entidad pública y requiero la contratación de un software para que yo pueda realizar o tener un mejor control de todos mis procesos por parte de la entidad y hacer un seguimiento estructurado en toda la entidad. Entonces, si bien es cierto, yo soy abogado, pero la pregunta sería, yo no soy informático, no soy ingeniero de sistemas, entonces, pero sí quiero la contratación de ese software. Entonces, ¿a quién yo le tocaría la puerta o le pediría, por favor, que me ayude en establecer un requerimiento? ¿A quién? De repente en la oficina de informática de la entidad, ¿correcto? Entonces, para esas situaciones, sí está permitido la norma que en primera cuenta, ¿no? Como ratios, tiene que ser el área usuaria. Pero también puede ser, o sea, puede a solicitud de otra área o al mismo OE a solicitar que puedan ayudarle para la determinación del requerimiento de esa adquisición de bien, de esa prestación de servicio o la ejecución de una obra. ¿Bien? Ahora, básicamente vamos a andar en el tema, ¿qué es el requerimiento cuando ya hicimos de antemano una descripción de lo que es un requerimiento, ¿no? El requerimiento, como hemos dicho, son aquellas características, cantidades, condiciones, requisitos funcionales de lo que nosotros pretendemos contratar, sea por el objeto de contratación, sean bienes, sean servicios de ejecución de obra. Entonces, en otras palabras, es una descripción objetiva de lo que nosotros pretendemos contratar, ¿no? Ahora, además, en el requerimiento también van a ir acompañadas lo que son las especificaciones técnicas, como ya dijimos, los términos de referencia o el expediente técnico en ejecución de obra. En ello también hay que tener en cuenta sobre las condiciones en las que se ejecutará el contrato. Por decir, de repente, el plazo de entrega del bien, o el plazo de la prestación del servicio, o el plazo de la ejecución de la obra, ¿no? De qué manera se va a realizar la prestación de servicio, de qué forma me vas a entregar esos bienes, cómo me los vas a entregar, si va a haber envase, si va a haber un empaque, si el traslado, si de repente es un bien que genera mucho cuidado en su traslado, en la manipulación. Todas esas condiciones que se van a ejecutar en el contrato tienen que ir de la mano también en el requerimiento. No olvidemos que el requerimiento, cuando hablamos de características, de las características técnicas, es básicamente la estructura del cumplimiento de ese equipo, ese bien, de la prestación de servicio. Sin embargo, aquellas condiciones que van a ser reguladas posteriormente al perfeccionamiento del contrato, también tienen que ir de la mano con el requerimiento, ¿ya? Ahora, y lo más importante es que en el requerimiento, con la nueva normativa, se incluyó los requisitos de calificación. Aquellos requisitos de calificación que ya están consagrados en las bases estandarizadas que estableció el OCDE, como la capacidad legal, capacidad técnica y la capacidad de ejecución, personal clave y todo ello, ¿ya? Esos requisitos de calificación también van a estar insertados en el requerimiento. Ahora,
Pero así como también hemos visto o estamos viendo la estructura, la naturaleza, las propiedades, las condiciones, los elementos para que nosotros podamos determinar un requerimiento, también existen ciertas prohibiciones y que tenemos que tenerlas en cuenta, porque no olvidemos, si nosotros somos área usuaria, somos los únicos responsables de la determinación de ese requerimiento. No olvidemos de la clase anterior que les explicaba la importancia de la responsabilidad funcional. Porque si bien es cierto, el requerimiento es emitido por el área usuaria y cualquier situación posterior o a futuro que se determine que hubo un perjuicio de repente en el aspecto requerimiento, ¿quiénes serán aquellos responsables? Dependiendo de la responsabilidad penal, civil o administrativa que recaiga. Si es en el requerimiento, pues básicamente el área usuaria será responsable de esa determinación. Si de repente fue en el procedimiento de selección o de repente no hubo una adecuada evaluación o calificación de las ofertas presentadas, pues el responsable será el comité de selección. Oye, si se dio un adelanto y esto no estaba previsto en las bases, sin embargo, el OE y el administrador o el gerente de la entidad dio, como se dice, la luz verde, pues ahí habrán responsabilidad. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso, ¿no? La responsabilidad y la delimitación de responsabilidades que puede tener cada área en su conjunto, ¿ya? Entonces, viendo un poco la prohibición, es que no se deben incluir exigencias o la inclusión de exigencias desproporcionadas, irrazonables e innecesarias, ¿ya? A ver, imaginemos pues que nosotros vamos a contratar un equipo para nuestra entidad, pero este equipo es de nacionalidad extranjera. Y necesariamente nosotros tenemos que hacer una importación o, en su defecto, los postores que van a participar en el procedimiento de selección van a hacer una exportación. ¿Una exportación de qué? De estos equipos. Bien. Pero para la exportación, pues nosotros tenemos que ver un plazo determinado, ¿no? Un intervalo entre el perfeccionamiento del contrato y de repente a la puesta de los bienes en nuestra entidad. Imaginemos pues que en esa en esa importación que va a hacer el proveedor, pues se demora un plazo de 30 días calendarios, ¿no? Porque hacen un desaduanaje, qué sé yo. Mientras que llega al puerto, del puerto se hace el desaduanaje, mientras que llega a manos del proveedor y el proveedor después lo instala o lo va y lo pone en los almacenes de la entidad, bueno, eso demora un plazo de 30 días, por decir, como mínimo. Y nosotros en nuestro requerimiento establecemos que el plazo de entrega después del perfeccionamiento del contrato son de 15 días. Entonces, va a ser irrazonable consignar 15 días cuando sabemos que con el estudio de mercado que hemos hecho nos ha reflejado que eso más o menos es un plazo que nos lleva a 30 días. Entonces, nosotros no podemos incluir aquella exigencia o exigencias que sean desproporcionadas con la realidad y con la naturaleza propia y con el objeto de la contratación. Vale decir que no podemos solicitar aquellas exigencias que de una forma u otra existe una limitación a los participantes. Porque si yo le consigno 15 días y sé que son 30 días como mínimo, pues yo estaría ahí seguramente haciendo o solicitando algo que no va a haber o no va a ser el cumplimiento por el resto de participantes o proveedores. Bien, ahora, otra de las prohibiciones es hacer referencia a fabricación, procedencia, marcas o tipos, etcétera, que oriente la contratación salvo estandarización o material bibliográfico. Miren, cuando la norma nos establece que se encuentra la prohibición de establecer marcas, ¿no? Al objeto de contratación, al bien que nosotros vamos a requerir, no podemos hacer uso de marcas.
Por decir, si yo quiero contratar vehículos, yo no puedo poner la marca Toyota, yo no puedo poner la marca Hyundai, yo no puedo poner la marca Volkswagen, yo no puedo poner, etc. ¿No? Si yo quiero contratar cualquier equipo, no puedo consignar una marca determinada. Sin embargo, así como existe esta prohibición, también hay una excepción, por eso es salvo estandarización. Y la estandarización es básicamente aquella figura o potestad que nos da la norma para que nosotros podamos incluir cierta marca o semejanza de la marca cuando nosotros tengamos que contratar, por decir, un bien que meritúa que sea de la misma marca del bien que tenemos in situ, es decir, en nuestra entidad. Y solo va a proceder cuando exista un bien preexistente, la estandarización, un bien preexistente. ¿Y qué quiere decir? Si por decir yo tengo una maquinaria de compresión, por decir, esta maquinaria debe tener o debe contar con los repuestos para el mantenimiento de esta maquinaria que sean de la misma marca. Porque si no son de la misma marca, lo que va a hacer en el futuro que esta máquina que yo tengo en mi entidad tenga un desagregado, se despotencie, no surta, no cumpla con sus factores de producción, y en otras palabras, puede correr el riesgo la maquinaria de tener algún desperfecto en el futuro. Entonces, lo que se requiere con la estandarización es asegurar que los bienes que nosotros tenemos en la entidad no sufran una devaluación en su producción, en cuanto a su potencia y en cuanto a su desarrollo integral. Entonces, solo ahí va a ser procedente la estandarización, que tiene que ser aprobada, por ende, por la entidad, ¿no? Se hace un informe técnico, legal, fundamentando y motivando las razones por las cuales es la imperiosa necesidad de realizar una estandarización, ¿ya? Solo ahí nosotros podemos consignar a una marca o su equivalencia. Mientras, cuando nosotros vamos a hacer cualquier otra contratación, no podemos nosotros proporcionar una marca expresamente. ¿Hasta ahí alguna consulta? Bueno, si tienen alguna consulta, por favor me la hacen llegar, ¿ya? No se queden con las dudas, porque en la medida que nosotros vayamos avanzando, seguramente van a tener un poco más de complejidad en algunos aspectos y seguro se me van a perder. Lo que menos queremos es que se pierdan en el desarrollo de la clase. ¿Bien? ¿No hay ninguna consulta para seguir avanzando? Bien. Seguimos entonces. Ahora, el requerimiento para obras. Primero hay que tener la identificación y asignación de riesgos. Miren, cuando estamos hablando de la ejecución de una obra, el tratamiento es distinto o diferente con lo que son los bienes y servicios. Porque para la ejecución de obra se tiene que establecer un expediente técnico, ¿no? Un expediente técnico de tal manera que esto va a llevar de la mano a la ejecución de la obra. Un momentito. Bien. Entonces, pero no obstante a ello, con este marco normativo nuevo, nos establece que tenemos que hacer una identificación y asignación de riesgos y acciones de intervención para reducir o mitigar aquellos riesgos que se puedan producir durante la ejecución, en plena ejecución o postrimería de repente a la ejecución, o el riesgo que puede llevar a cabo la ejecución de esa obra luego que haya sido construida.
Y el análisis va a implicar calificar por niveles. ¿En qué función? Probabilidad de ocurrencia. Y la segunda, el impacto en obra. Es decir, cuando uno hace una asignación y un análisis de riesgos y acciones, es que ver, oye, nosotros por decir estamos ejecutando la obra de un puente. Entonces, las bases de la construcción de este puente, puede haber la probabilidad de ocurrencia de que de repente el río tome otro rumbo posteriormente a la ejecución de la obra. ¿Puede haber una probabilidad? Puede haber una probabilidad. ¿Por qué? Porque de repente hay cuencas ciegas, no se ha determinado bien el nivel, o de repente un futuro fenómeno del Niño, la cantidad de afluencia de agua por metros cúbicos por segundo puede ponerlo en riesgo ese puente, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente las dimensiones o el ancho o las bases no tienen estructuras para aguantar, qué sé yo, tantos metros cúbicos por... Entonces, yo ya estoy identificando asignación de un riesgo. Ahora, el impacto en obra, lo que pueda generar ese riesgo, de repente, ¿no? Por un desastre natural, por una circunstancia, por un tránsito, etc. Entonces, para efectos de obra, sin nuestro requerimiento, vamos a tener que ahora, de ahora en adelante, identificar y asignar algunos riesgos que puedan cometerse o puedan generar a efecto de que cuando nosotros vamos a ejecutar una obra. ¿Bien? Otras consideraciones que también se tienen que tener en el requerimiento es que deben incluirse exigencias previstas en normas que regulan el objeto de la contratación. Como lo hemos dicho anteriormente, no solo basta con la determinación de las características técnicas que establecen el objeto de la contratación, sino además de ello, yo tengo que ver aquellas normas, reglamentos técnicos de cumplimiento obligatorio, para que yo, de una forma u otra, pueda refrendar y pueda constituir adecuadamente mi requerimiento. Ojo, la no consignación de un reglamento técnico de cumplimiento obligatorio, porque es un dispositivo legal por parte del gobierno que emite este reglamento técnico, la no consignación o no la adecuación de requerimiento en base a esta norma nos puede llevar a la comisión de la nulidad de un procedimiento de selección y muchas veces a la nulidad propia del requerimiento y que éste sea reestructurado adecuadamente. Ojo que hay que tener en cuenta con ello, ¿ya? Entonces, es la importancia que se debe incluir aquellas exigencias que están proscritas en la normativa del objeto o que regulan aquella cosa del objeto de la contratación. Además, también se debe analizar la necesidad de contar con las prestaciones accesorias según su naturaleza. Hay adquisiciones de bienes o prestaciones de servicio que requieren prestaciones accesorias. Vale decir, si por ejemplo yo quiero la contratación de camionetas para serenazgo, entonces estas camionetas para serenazgo no solo basta con la adquisición del bien, que son las camionetas, sino además como prestación accesoria es que, oye, ya me cumpliste con la puesta de las camionetas, ya me las entregaste, las 10 unidades de camionetas, ojo, pero va a quedar una prestación accesoria. Y esa prestación accesoria va a ser los mantenimientos que voy a tener que hacerle yo en cumplimiento de la garantía que tú me estás condicionando. Quiere decir que de aquí a cuando llegue a los 10.000 kilómetros, a los primeros 10.000 kilómetros, tenemos que hacer un cambio de aceite, filtros, etc. Entonces, el mantenimiento puede ser una prestación accesoria respecto de la prestación principal. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, hay que ver en los requerimientos y en el objeto de contratación aquellas prestaciones que también pueden ir de la mano y sean estas accesorias. Ahora, ¿existe la posibilidad de que pueda modificarse el requerimiento? Efectivamente, si nosotros habíamos proyectado inicialmente un requerimiento y con el transcurrir del tiempo verificamos o vemos de que podemos mejorar ese requerimiento en virtud de la obtención de un mejor bien o de una mejor prestación de servicio o quizás en un eventual mejoramiento en la ejecución de una obra, pues podemos mejorarlo, sí lo podemos mejorar.
podemos actualizarlo y a la vez podemos perfeccionarlo. Sin embargo, hay una condición, que esta modificación del requerimiento es hasta antes de la aprobación del expediente de contratación. El expediente de contratación, pero para dar inicio ya al procedimiento de selección, es decir, para ya comenzar a trabajar todo ese proceso para la contratación de ese bien. ¿Bien? A ver, un momentito, hay una consulta. Buenas noches con todos. Una consulta de combustible también puede ser una prestación. El combustible es una adquisición de insumos, es un bien, ¿ya? La prestación de servicios es cuando nosotros vamos a realizar dicha actividad en función de una reparación, donde utilizaríamos de repente personal clave. Sin embargo, el combustible está previsto como un bien, ¿ya? Como un insumo, ¿ya? ¿Correcto, Evelyn? Entonces, el combustible es una adquisición de un bien, un insumo. Ahora, sobre el aspecto o la naturaleza que se le puede llamar en una contratación, podemos decir que es una prestación de adquisición de insumos o prestación de repente periódica. Quizás por ello le podría llamar una prestación, porque la norma habla que cuando nosotros vamos, independientemente del objeto de la contratación, se quiere hacer por prestación única o prestación periódica. Entonces, la prestación, entiéndase de la naturaleza de la parte de ejecución contractual, lo veremos en la obligación por parte del contratista hacia la entidad. Es decir, tú tienes que realizarme una prestación y esta prestación es en un solo acto, es decir, única, o una prestación de repente periódica. Sin embargo, para efectos de determinación de lo que nosotros queremos contratar, tendríamos que hablar por objeto de contratación. Y el objeto de contratación es bien, servicio u obra. Entonces, en base a tu consulta, Evelyn, yo te puedo decir, si tú me preguntas el combustible qué es un bien, porque es un insumo, ¿ya? Entonces, si es un servicio, es porque es una actividad que vas a realizar, ¿no? Cualquier persona natural o jurídica. Y si es una ejecución de obra, porque representa bajo aspectos o circunstancias técnicas que va determinado mediante un expediente técnico, ¿ya? Que es para remodelación, reestructuras, edificaciones, etc. ¿Correcto, Evelyn? ¿Quedó claro? Ya. Ahora, retomamos el tema. La modificación, cuando hablamos de la modificación, cada modificación que se puede hacer por el requerimiento puede ser producto de repente. Yo inicialmente, para mi elaboración de mi plan anual de contrataciones, yo proyecté un requerimiento, ¿correcto? Sin embargo, al momento de que se va a aprobar el expediente de contratación en el año fiscal siguiente, cuando yo ya voy a ejecutar esa contratación o voy a iniciar el proceso para la contratación de este bien, me doy con la sorpresa que cuando hago mi estudio de mercado, ¿no? Para determinar mi valor referencial, me salen nuevas condiciones, nuevas situaciones, o de repente verifico ahí o determino ahí que el requerimiento que yo inicialmente había plasmado ha tenido una variación en su naturaleza propia del mercado. Quiere decir, como es un bien, ¿no? O un bien que tiene una reestructuración tecnológica o ha tenido un incremento o variación tecnológica, por ende, mi nuevo requerimiento va a tener una modificación. De repente yo pido un equipo y este equipo, el año anterior, cuando yo hice mi requerimiento inicial para mi plan anual de contrataciones, yo creía que esas características técnicas eran las adecuadas y apropiadas para cumplir con la necesidad que mi entidad requería. Sin embargo, al año siguiente han habido unas estructuraciones técnicas para esos equipos. En otras palabras, el requerimiento que yo inicialmente había otorgado, ya es desfasado. Entonces, el mismo mercado me está dando esas pautas y me dice, oye, pero tú me has pedido que yo te cotice
este equipo. Sin embargo, este equipo con este grado de potencia, con estas características técnicas que tú me estás determinando, ya en el mercado ya no hay. Ya es un equipo desfasado. Ahora contamos con este tipo de equipo. Ahora contamos con este tipo de maquinaria. Ah, ya, entonces ahí hay una luz de emergencia, hay una alerta, donde nosotros tenemos que activar rápidamente. Ah, oye, un momentito. El requerimiento de ese equipo, esa maquinaria que nosotros estamos solicitando, hasta el año pasado sí, era fantástico, pero este año nos están diciendo los mismos proveedores que ya no se utiliza ese equipo, sino hay un equipo con mejores condiciones técnicas. Muy bien, entonces, allí, en esa situación, meritúa hacer una modificación. Y cada modificación que se haga, de repente, esta modificación, no es que de repente, sino que esta modificación tiene que ser aprobada por el área usuaria. De igual forma, se puede presentar de repente una modificación que nosotros podemos hacer en el procedimiento de selección, pero ahí también un poco que se nos complica la situación, porque podemos dilatar el procedimiento de selección, porque tiene que ir a área usuaria, responder el área usuaria, absolver una observación seguramente, y si el área usuaria cree conveniente que efectivamente debe ser modificado el requerimiento, tendrá pues que aprobar, ¿no?, ese requerimiento, y por consecuencia a la modificación del requerimiento una nueva aprobación del expediente de contratación. Entonces, para ello nosotros tenemos que estar conscientes y ser consecuentes con lo que nosotros queremos contratar. Si es el bien y la prestación de servicio, este bien o prestación de servicio nos lleva a una eventual modificación posterior, no por cuestiones directas o responsabilidad directamente de la entidad, sino por cuestiones que el mercado mismo así lo meritan, pues tenemos que poner manos a la obra y hacer la modificación respectiva, para que posteriormente no podamos tener mayores problemas en el futuro. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿O todo claro? Muy bien, todo ok. ¿Sí me escuchan todos o alguien tiene algún...? ¿Me escuchan todos? ¿Sí? A ver si me van confirmando por el chat. Cecilia, Jaime, Rosa, Fernando, Delia, Armando, Cinia, ya. Muy bien, Reuch, ya, muy bien. Vamos a continuar con el requerimiento. Bueno, seguimos con el requerimiento. Ya hemos hablado, hablado básicamente todas las condiciones, los elementos, los requisitos que se tienen que cumplir a efectos de determinar un requerimiento adecuado, ¿no? Y entendemos que el requerimiento parte, ya hemos dicho, por el área usuaria, que es el responsable de hacer una adecuada formulación del requerimiento y que ésta debe asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. Y esto hay que tenerlo claro, porque como les decía, si bien es cierto, podemos nosotros modificar en el camino del requerimiento, podemos hacer algunas estructuraciones en el requerimiento, ello también de una forma u otra nos puede dar una responsabilidad, porque nosotros por el simple hecho de cumplir con lo que dice la normativa, yo establezco mi requerimiento, este es mi requerimiento, hago mis características técnicas, ya sí, pues por ahí pongo mis requisitos funcionales, establezco mis especificaciones técnicas y mis requisitos de calificación y listo, cumplí, chao, chao. Yo como área usuaria cumplí. Ahí está, bueno, hacemos consolidación de cuatro necesidades y listo, ya. Viene posteriormente
y bloom, todo el requerimiento que dice es cualquier cosa menos un requerimiento adecuado. Entonces, ¿eso qué va a producir? Va a producir una reformulación. ¿Y reformulación por qué? Por aquellos errores o deficiencias técnicas que van a tener una repercusión también en el proceso de la contratación. Y eso es lo que no se quiere, o eso es lo que nosotros no debemos permitir o no debemos realizar, en virtud de que el requerimiento nosotros lo tenemos que afrontar con bastante responsabilidad. Responsabilidad porque en lo menor posible que nuestro requerimiento pueda tener modificaciones, menor es la responsabilidad, señores. Ese es un secreto que les doy. Mientras mi requerimiento tenga menores modificaciones, menor opción doy a los órganos de control a que vayan a tratar de buscar y encontrar lo que no deben encontrar, o lo que ellos presumen que hubo de repente alguna negligencia por parte de ustedes. Entonces, lo esencial que ustedes, al momento de determinar su requerimiento, tengan en cuenta lo que hemos dicho. Si yo voy a establecer mi requerimiento, pues identifico mi objeto de contratación, si es un bien, una prestación de servicio, ejecución de obra, y comienzo a determinar mis características técnicas, voy a hacer mis especificaciones técnicas, voy a verificar la normativa en cuanto a ese objeto de contratación, si es un bien, si es la prestación de un servicio. Si después ya voy a determinar mis requisitos de calificación, iré a ver lo que son las bases estandarizadas. A ver, acá hay una consulta de Armando. ¿En qué trimestre del año se comienza a elaborar el requerimiento? Los trimestres desaparecieron con la normativa. Eso era con el decreto legislativo 17 que se hacía en el último trimestre de cada año. Sin embargo, con el nuevo marco normativo, estamos hablando que en el primer semestre del año, tendremos que proyectarnos todas las áreas usuarias, proyectar nuestro requerimiento, pero para el año fiscal siguiente. De tal manera que tenemos bastante tiempo como para hacer una buena programación y planificación de nuestras contrataciones en nuestra entidad. ¿Bien, Armando? O sea, aquí ya nos olvidamos del trimestre. Trimestre era cuando era en el decreto legislativo 17, en el último trimestre hablaba el decreto legislativo 17. Sin embargo, con una ley no, te dice ya. Y esto tiene que ser una constante, porque si habla un primer semestre, pues tiene que ser de enero a junio. No esperar el mes de junio para recién hacer a la loca mi requerimiento y presentarlo porque ya quiero cumplir y chao. Y listo. No, eso no. ¿Ya, Armando? ¿Correcto? Bien. Seguimos. El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya provisión se requiere de manera continua o periódica, se realiza por periodos no menor a un año. La pregunta sería, ¿y por qué la norma establece claramente que cuando estamos hablando de una prestación continua, periódica, necesariamente esta tiene que ser no menor a un año? ¿Por qué? Para no caer en la figura del fraccionamiento. A ver. Hay una consulta. Jaime dice, disculpe, pero yo he trabajado en gobierno local y todo ¿qué más? A ver, Jaime, si terminas tu consulta, y todo nada más has puesto eso. Bien. El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya provisión se realiza de manera continua o periódica, se realiza por periodos no menores a un año. Y decía, ¿por qué con periodos no menores a un año? Para no caer con el tema del fraccionamiento. Hay que tener en cuenta que el fraccionamiento da una responsabilidad, y responsabilidades que posiblemente nos pueden llevar hasta responsabilidades civiles, administrativas o penales, depende de la situación o las circunstancias a las que nos haya sometido ese requerimiento. Ahora, y eso quiere decir
que hay pues prestaciones que no pueden ser menor a un año, como por ejemplo, dice Jaime, dice, disculpe, pero yo he trabajado en gobierno local y todo el año se realizan TRs hasta noviembre. TRs hasta noviembre. Ya. Lo que pasa, Jaime, te voy a explicar que esa es la gran problemática que tienen todas las entidades que esperan. Creo que la clase anterior, no sé si estuviste, Jaime, en la clase anterior, que explicaba yo que simplemente muchas entidades públicas, por el cumplimiento del instrumento de gestión que es el Plan Anual de Contrataciones, ellos proyectan 10, 15 requerimientos. Dice, ya aquí está mi PAC, aquí está, listo, y lo convoco. Y lo apruebo en mi PAC, mi Plan Anual de Contrataciones. Muy bien, cumplí ya cumplí con la ley. Yo, entidad, ya cumplí con la ley. Muy bien. Llega el año fiscal siguiente, Jaime, ¿y sabe lo que pasa? De esos 10 o 15 requerimientos que yo he establecido en mi Plan Anual de Contrataciones, en mi cuadro de necesidades de control de mis áreas usuarias, hago los 15, pero proyecto por lo menos 35. Es decir, en la medida que voy avanzando en mi año, voy incluyendo en mi PAC. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama inadecuada programación y planificación de mis contrataciones. Porque no puede ser posible que si la norma me dice que yo tengo que programar y planificar mis contrataciones para el año fiscal siguiente, yo no puedo tomarlo como un juego, porque como la norma también me dice que yo puedo incluir y excluir algunas contrataciones en mi plan anual de contrataciones, entonces ya le pongo 5 o 10 y después lo voy incluyendo y voy incluyendo ¿qué? TDRs, voy incluyendo ¿qué? Especificaciones técnicas, voy incluyendo. Entonces, eso no se hace, eso no se debería hacer. Sin embargo, es una mala praxis por parte de los funcionarios y servidores públicos, que debería desaparecer eso. Como les digo, nosotros, muchos, estamos acostumbrados a simplemente cumplir con lo que nos dice la norma y dice, bueno, ya, aquí está mi PAC. ¿Cuántos mi cuadro de necesidades? Tengo 18. 18, y ¿sabes qué? Termina el año ejercicio fiscal y termino con 54, con 48, con 60, con 70. Pregunto, ¿hicieron bien su PAC? Jaime, pregunto, ¿hicieron bien su PAC en la entidad o en el gobierno local que has trabajado? Posiblemente que no. ¿No? Posiblemente. Yo te acepto que sí, se pueda modificar el PAC, se puede incluir, pero les dije cuáles eran esas condiciones para la inclusión. Cuando de repente yo proyecté seguramente una contratación y esta contratación de repente fue en 390,000 y al momento de establecer mi valor referencial subió a 450,000. Oye, tengo que excluirla y incluirla ya ahora no como una adjudicación simplificada, sino como una licitación pública. O de repente, oye, había proyectado la contratación de un bien o de la prestación de un servicio y desapareció la necesidad. Y al desaparecer la necesidad prácticamente ya no tengo yo, valga la redundancia, la necesidad propia de contratar ese bien o esa prestación de servicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Excluirla de mi PAC, ¿verdad? Porque ya no está la necesidad. Entonces, ahí hay que tener en cuenta y no desbordar la situación. A ver, tal vez por el tema de mantenimiento vehicular, ya que se presentan, bueno, dice, Jaime tiene problemas con chat, dice. Tal vez por el tema de mantenimiento vehicular, ya que se presentan, pero ya hemos hablado, porque ahora tampoco podemos ponerle justificación de mantenimiento vehicular, porque cuando nosotros tenemos unidades móviles o vehículos, mira, te pongo las dos figuras, Jaime, ¿ya?
Y te voy a demostrar por qué no podemos poner una excusa de un mantenimiento vehicular, ¿ya? Porque por decir, cuando uno tiene un vehículo o vehículos en entidad, uno tiene que hacer ya una programación. Si los vehículos requieren mantenimiento para el próximo año, te pregunto, ¿tú sabes más o menos el aprox o el aproximado de cuántos mantenimientos en el año va a tener los vehículos? Posiblemente que sí. Posiblemente diga, ¿sabes qué? Sí, el vehículo necesita cambio de aceite, mantenimiento, filtros y todo ello. Ya, para ello vamos a contratar la prestación del servicio de mecánica de repente para que me haga todos esos mantenimientos de estos vehículos. Muy bien, pero ¿cuál es el error? Que de repente lo hacemos por suma alzada. No, porque solo me vas a hacer 5 o 6 mantenimientos en el año. Oye, un momentito, y si son 7, entonces, no elegiste bien el sistema de contratación. Entonces, de repente haría yo un sistema de precios unitarios. En la medida de que la medida de los servicios que él me haga, el mantenimiento, yo estaré contratando. Ahora, si es una contratación, no, pero Wilson, ya eso sí es que los vehículos los tengo yo hace tiempo. Pero si son vehículos nuevos, pues si son vehículos nuevos y entre el mantenimiento está como una prestación accesoria, pues esto me va a tener cobertura para la prestación accesoria. Entonces, Jaime, por esas situaciones tampoco se puede poner como justificación. De tal manera, salvo, me pongo en el hipotético caso, que un vehículo puede tener un desperfecto mecánico, porque bueno, a cualquiera le puede pasar, ¿no? A menos los que tenemos vehículos y manejamos, sabemos que en cualquier momento podemos tener un desperfecto mecánico, de repente algún accidente o que sea una deficiencia. Por eso, claro, no es lo mismo el mantenimiento preventivo que una reparación, lógico. Por eso estoy poniendo ahorita la salvedad, ¿ya? Una cosa es el mantenimiento preventivo, que ya lo dije, ya lo expliqué, y otra cosa es cuando uno tiene una reparación por cuestiones causas fortuitas o caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? De repente, a ver, la camioneta la mando a una comisión, y en esa comisión, el acceso para donde se ha dirigido esta camioneta es un acceso rocoso, la situación geográfica de los caminos no es la adecuada y de repente requieres una reparación porque, qué sé yo, se malograron la caja de transmisión, desperfectos en la dirección, etc. Eso es lo que me quiere decir Jaime, quizás, ¿no? Por eso ya hice la salvedad, que en esos casos posiblemente sí podamos incluir por una situación que se presenta en el desarrollo del ejercicio. A ver, dice Jaime. Claro, a eso me refiero y si se trata, a ver, un ratito. Jaime, no te leo bien. A ver. Ya, claro, a eso me refiero y si se trata de una flota importante. Ah, ya, muy bien. Claro, pues esa es la salvedad que estaba diciendo. A ver, Rosa nos hace una consulta. Buenas noches, profesor. A veces por demoras en el proceso de contratación. A ver. Uy, ¿qué pasa? Buenas noches, profesor. A veces por demoras en el proceso de contratación y por no vernos desprovistos de un servicio muy necesario, el área usuaria recurre a una compra directa mientras se culmine el proceso anual. En esos casos se refiere al funcionamiento que señala. Exacto, no podemos hacer esas contrataciones, Rosa, porque podemos tener problemas en nuestro futuro. Eso lo podríamos llamar como un fraccionamiento. Hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Por favor, tener mucho cuidado con ello. ¿Y por qué? A ver, y yo pregunto, Rosa, sin ánimo de generar una controversia al respecto, pues está bien que consulten, ¿no? Porque para eso estamos, para dialogar. A ver, ¿y por qué?
¿Y por qué la demora en el proceso anual, como dices tú, hasta que culmine? ¿Se ha puesto a pensar, Rosa? ¿No será porque no hubo una adecuada planificación? A ver, si yo tengo, por decir, la prestación de un servicio de limpieza en mi entidad. A ver, por un momento cerremos los ojos y pensemos, trabajamos en un hospital, ¿ya? Yo pregunto, ¿en un hospital puede faltar la limpieza? He visto demoras en la certificación presupuestal. Uy, ahí hay un problema. Y hay un problema de organización en cuanto a la entidad. Porque, dice, Armando dice, es salud en su stock de medicina que siempre le falta, no hay en sus boticas. Ellos, a ver, como lo dijiste, se ve que está presionando a las áreas usuarias para que lo realicen. Claro. Dice, Cecilia dice, a ver, un ratito. Para ir por paso. A ver. Armando dice, salud en su store de medicina, que siempre le falta, no hay en sus boticas. Ellos también trabajan a través de un requerimiento o qué problema existe. Bueno, el tema de las medicinas, por lo general, salud muchas veces hace contrataciones por catálogo electrónico muchas veces, ¿no? O a veces por contrataciones que se llaman en paquetes o compras corporativas. Si bien es cierto, es un problema que ellos no lo están llevando de la mejor manera, ¿no? Porque ahí falta de una planificación adecuada también. El hecho, yo no puedo cuantificar exactamente, por decir, cuántos ibuprofeno voy a consumir en el año, porque no sé cuántos pacientes me van a llegar al hospital en el año. Sin embargo, yo puedo trabajar con cifras en los 2 últimos periodos o en los 3 últimos años y de ahí sacar más o menos un promedio. Y en virtud a ello, ver el sistema de contratación más apropiado que a mí me resulte idóneo para que no me encontrarme desabastecido en ningún momento. ¿Por qué? Ahí hay que tener otro punto que es gravitante, que es la finalidad pública y sobre todo que no se puede poner en riesgo la integridad y la salud de las personas. ¿Ya? ¿Ya, Armando? Ahora, Rosa Caicho, o la demora en el informe legal en cada case. A ver. Un ratito. O la demora en el informe legal en caso de proveedores únicos. Bueno, lo que pasa que, Rosa, aquí estamos entrando a otro aspecto, a otro rumbo. Cuando hablamos de proveedores únicos, pues tiene que haber un informe técnico, legal, que fundamente y sustente esa contratación, porque ahí ya no vamos a ver un procedimiento de selección, sino vamos a hacer una contratación, digamos, directa, ¿no? Con el proveedor. ¿Ya? Ahora, pero si nosotros tenemos y sabemos que hay un informe o que el procedimiento administrativo de la entidad, pues comuniquémoslo, ¿no? No nos quedemos callados. ¿Sabe qué? Esta área me está haciendo retrasar. ¿Por qué? Porque tenemos que deslindar responsabilidades. Y las responsabilidades, el deslinde de responsabilidades no solo responde únicamente por decir al área usuaria porque no determinó bien su requerimiento. Por decir, en este caso, si el informe técnico legal no me sale en el momento adecuado, apropiado, se demoran demasiado, pues yo tendré que informarlo a efecto de que posterior yo no pueda tener ningún tipo de responsabilidades. ¿Ya? A ver, muchas veces las áreas usuarias se demoran en hacer oportunamente sus requerimientos y como logísticos hay que estar presionando a las áreas usuarias para que lo realicen. Es verdad, Cecilia. Por ello, existe un documentito que se llama oficio, comunicado, memorándum, o en todo caso hago un informe, si no tengo esa condición como sugerencia. ¿Qué hago? Hago un informe detallando a mi jefe inmediato o a mi titular de la entidad la problemática y planteo
que dada la situación, en las circunstancias, los tiempos perentorios que me establece la norma, hasta el momento, la área usuaria tal, no cumple con alcanzar el requerimiento que lo estamos solicitando. Y eso, Cecilia, te lo digo para que sea un respaldo, porque tú como EC estás obligada a primer semestre ya tener tu cuadro consolidado de necesidades. ¿Bien? ¿Te quedó claro, Cecilia? Ahora, Evelyn. Definitivamente la limpieza no puede faltar. Ah, claro. Como le decía, si yo tengo la prestación de servicio, estoy trabajando en un hospital y el hospital no puede quedarse sin abastecimiento de servicio de limpieza. Entonces, muchas veces, si es posible, yo lo hago a 2 a 3 años, esa contratación. Sí se puede, ¿ya? Ahora, pero si ya sé que me va a culminar el contrato en el mes de diciembre, ¿qué es lo que yo, o sea, en el mes de diciembre de este año, yo debí prever eso en el año anterior? Y de tal manera que en el mes de julio de repente iniciar ya mi proceso de contratación. ¿Para qué? Porque si, por ejemplo, se me alarga el procedimiento, de repente me apelan el procedimiento, se va al tribunal, yo tengo que prever toda esa situación. Yo no voy a esperar, pues, si el contrato se me va a vencer en el mes de diciembre, ya todavía tengo, y como tengo todavía por hacer una contratación complementaria, puedo hacerlo con el mismo proveedor. Sí, ya, no te preocupes. ¿Cuándo lo lanzamos? No, termina el 31 de diciembre, acaba su contrato. Ya hay que convocarlo el primero de diciembre. Todavía tenemos tiempo. No, señores. Lo convocas el 1 de diciembre. ¿Sabes cuándo vas a otorgar? Supuestamente en enero. En enero. Y si te apelan el procedimiento, y si se va al tribunal y el tribunal determina declarar la nulidad del procedimiento porque hubo un error gravitante en el requerimiento, vas a tener que otra vez llevar a cabo la licitación pública. Es decir, vas a tener 2 meses más. Hasta ahí ya se desabastecido. ¿Y qué vas a hacer en consecuencia? Voy a aplicar lo que es desabastecimiento inminente. Que no, que me lo apruebe el titular. ¿Y la responsabilidad? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Ser consecuentes con una adecuada planificación. Eso es, ser consecuentes con una adecuada planificación. Hacer o realizar bien nuestro trabajo y tratar de hacer una programación y una planificación adecuada. Seguimos. A ver, Cecilia, con Cenares, licitaciones públicas de Cenares, y tiene toda la razón, Cenares demora en hacer llegar los medicamentos. Bueno, sí. A ver, seguimos. Delia, en relación a los gastos por imprevistos tipo movilidad para gestión, ¿cómo se realiza el requerimiento sin que esto se funda con gastos innecesarios? Delia, no te capto bien la consulta. En relación a gastos por imprevistos, pero ¿imprevistos de qué? Tipo movilidad para gestión, ¿cómo se realiza el requerimiento? No sé, pero no capto tu pregunta. Lo que entiendo es que en relación a los gastos por imprevistos, sean gastos que sean imprevistos o que no se hayan previsto en el requerimiento, ¿eso es lo que dices? Bueno, no, porque el requerimiento se basa en el sistema de contratación, ¿no? En la modalidad también de contratación, si es llave en mano, concurso oferta, pero no capto bien tu consulta. A ver si me la reformulas mejor, por favor. De Cecilia, dice, y eso los pacientes no lo entienden, pero muchas veces esa situación escapa del personal de la entidad. Pero para eso está Cecilia, para que tú, desde tu postura, desde tu situación en la que te encuentras en la entidad, puedas tú canalizar y hacer en la brevedad posible o en lo menos posible que resulte esa situación. Porque, ojo, imaginemos, esperemos que esto no suceda, pero producto del falto de medicina se desencadena varios decesos de personas.
Ojo que podríamos hablar hasta responsabilidades penales porque de repente lo podríamos encuadrar ahí en el tema de homicidio culposo, qué sé yo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y mucho menos cuando estamos hablando de salud pública, ¿ya? Claro, y los pacientes no lo entienden, que no lo van a entender porque ellos tratan directamente con la persona que los atiende. Y muchas veces la persona que los atiende no los informa adecuadamente. Y esto tampoco debería pasar, Cecilia, porque no debería faltar el medicamento. ¿Ya? Rosa, muchas veces las gestiones nuevas demoran las firmas porque los procesos vienen de una gestión anterior. Esa es otra causa. Por eso se hacen fraccionamientos. Bueno, Rosa, claro, Rosa, si no, excepcionales son situaciones que se realizan en la ciudad anima. Estas distinciones no las realizan. Sí, yo sé, Cecilia, que eso no lo realiza la entidad propia, pero ustedes tienen que irlo canalizando previo para que ellos no tengan después ningún pretexto de que las licitaciones, que esto, que se demoró por aquí por allá, ¿no? A ver, muchas veces las gestiones nuevas demoran las firmas porque los procesos tienen una gestión anterior. Esa es otra causa, por eso se hacen fraccionamientos. A ver, yo entendería que en el cambio de gestión pueden darse los primeros meses, si es verdad, ¿no? Que tienen que actualizar firmas, tienen que armar su equipo de trabajo y todo ello. Sí, pues, pero esos son los primeros meses, quizás, ¿no? Porque me imagino que la gestión anterior también dejó un plan anual de contrataciones. La gestión anterior dejó una proyección, me imagino, ¿no? A ver, Armando dice, el área usuaria puede realizar compra directa. ¿Puede explicar, por favor, a qué se refiere y qué clase? A ver, Armando. No quiero entrar todavía en el tema de la contratación directa porque estamos en actuaciones preparatorias. Simplemente a efectos de absolverle las consultas a tus compañeros es que le puse como un ejemplo de la contratación directa porque por ahí alguien me preguntó sobre los informes técnicos legales que demoran para efectos de contratación directa por proveedor único. Sin embargo, tengo que decirte que el área usuaria no puede realizar una compra directa o una contratación directa, ¿ya? Los únicos que están autorizados de generar y hacer las contrataciones directas es el OE. Sin embargo, el área usuaria puede pedir un requerimiento y ese requerimiento puede corresponder a una contratación directa. ¿Bien? A ver, ¿quedó claro? ¿Sí, Armando? Quedó claro, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan? Ninguna. En vista que ya para ir un poco terminando, vamos a hablar ahora. Ninguna, ¿verdad? A ver, espera, antes de avanzar. Rosa Caicho, compra menores a 8 ITs. ¿Qué quieres saber de Rosa Caicho por esa contratación menor de 8 ITs? No te entiendo. A ver si me escribe Rosa para compra menores a 8 ITs. ¿Qué es lo que deseas saber en los? Si es que el área usuaria puede ser, eso lo que quiere decir, si el área usuaria puede ser contrataciones, compra menores a 8 ITs. ¿Eso, Rosa? Bueno, a ver, un poco para explicarles sobre las contrataciones menores a 8 ITs. Toda contratación menor a 8 ITs, a 8 unidades impositivas tributarias, las compras que señala Armando. Sí, pero esas compras no las realiza el área usuaria. A ver, quiero que les quede claro. El área usuaria solo y únicamente va a establecer el requerimiento. No se confunda. Solo y únicamente va a realizar el requerimiento. De tal manera, señores, que el requerimiento que realice el área usuaria
es como que si entrase en evaluación por el OEC. Y no es como que si entrase, sino que al momento de que nosotros vamos a armar nuestro expediente de contratación, ¿ya? Al momento que nosotros vamos a armar nuestro expediente de contratación, vamos a determinar en nuestro expediente de contratación, de repente, el sistema de contratación, la cantidad que vamos a requerir, lo que me ha pedido el área usuaria, ¿no? Y veo yo que el requerimiento, por decir, corresponde a una contratación menor a 8 ITs, yo como OE, yo no voy a hacer un procedimiento de selección. Una, porque la norma me dice que todas las contrataciones menor a 8 ITs no son aplicables o no están dentro de la aplicación de la ley de contrataciones con Estado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las contrataciones menores a 8 ITs sí son sujetas a supervisión por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, para contratar yo aquellas compras o contrataciones menores a 8 ITs, yo no requiero establecer la norma de contratación con el Estado, sí el OCE me puede supervisar esas contrataciones. Ahora, ¿de quién va a depender? ¿Del área usuaria de hacer la contratación? No, del OEC, determinar que efectivamente esa contratación, vale decir, cumple con las condiciones para que sea considerada como contratación menor a 8 ITs. Ahora, lo que sí no es válido, señores, si tengan en cuenta, es que yo trate de hacer varias contrataciones de un bien o de la prestación de servicio por 8 ITs. Es decir, yo quiero contratar cierto bien, cierto equipo de maquinaria, pero ¿cuánto es en el año? En el año yo requiero 7 equipos. ¿Y cuánto suman los 7? Los 7 me suman 100.000 soles. 100.000 soles, muy bien. Entonces voy a comprar de uno en uno. ¿Por qué? Porque cada uno me sale como 15.000 soles y como 15.000 soles son menor a 8 ITs, entonces compro uno por uno, por uno, por uno, por uno y no hago procedimiento de selección. Eso es fraccionamiento, ¿ya? Y los fraccionamientos tiene responsabilidad civil, administrativa y o penal, dependiendo, ¿ya? Entonces no se puede hacer ese tipo de contrataciones fraccionando o quebrando la disposición de ese bien o esa prestación de servicio que nosotros queremos para el año fiscal siguiente. Si quiero 7 y los 7, por decir, yo quiero 7 equipos y los 7, quiero 7 equipos para el año y los 7 me dan un valor de 30.000 soles, oye, por más que yo quiera hacer un procedimiento, yo no puedo porque es menor a 8 ITs. Entonces, automáticamente, ahí sí lo puedo contratar, porque ya no quiero ni un equipo más para ese año, de esa misma naturaleza, de esa misma situación. Entonces, eso no es fraccionamiento. Sin embargo, yo quiero 7 equipos y cada equipo me sale 15.000 y la sumatoria de estos 7 equipos de repente son 100.000 soles, allá muy bien. Entonces, ahí amerita hacer una adjudicación simplificada, no una contratación menor a 8 ITs. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta mucho el tema de las contrataciones menor a 8 ITs. Que también muchos a veces confunden lo que es una contratación por comparación de precios. Pero eso lo dejamos ahí, señores, hasta que entremos en el lado o en el supuesto cuando ya veamos lo que es procedimiento de selección. No los quiero marear todavía con el tema de los métodos de contratación, sino a efecto de poder responder las consultas que están haciendo formuladas por sus compañeros, es por cuanto le estoy haciendo alguna salvedad o algunas precisiones de determinados procedimientos de selección. ¿Bien? A ver, Armando dice, ¿y quién paga? ¿De dónde sale el dinero? ¿A través de quién se canalizan las diferentes entidades que hacen esas compras? ¿Cómo así? No te entiendo, Armando, qué es lo que quieres preguntar en realidad, porque ¿quién paga? ¿De dónde sale el dinero? ¿A través de quién se canalizan las diferentes entidades que hacen esas compras? No, las contrataciones las hace cada entidad, si eso es lo que me estás preguntando. Cada entidad hace las contrataciones, cada entidad en base a su presupuesto que tienen inicial, ellos programan, planifican y listo.
¿ya? Y ellas son las encargadas, son las obligadas de pagar. Bien. Daniela hace una consulta, dice, ¿puede explicar un poquito más sobre adjudicación simplificada? Danielita, por favor, he dicho, estoy ahorita en la etapa de actuaciones preparatorias, eso lo vamos a ver cuando nos toque el módulo 3, si mal no recuerdo, métodos y procedimientos de selección, ¿sí? Por favor, en este punto no puedo tocar el tema de adjudicación simplificada, porque es un método de contratación que lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? No se preocupen que más adelante lo vamos a ver en el módulo que corresponde. Estamos en actuaciones preparatorias básicamente en el requerimiento, sino que para contestarle a tus compañeros es que me estoy un poco metiendo en sus preguntas que me hacen y que me están llevando a una etapa de procedimiento del cual no estamos ahorita. ¿Ya? Bien, gracias Daniela. A ver, Armando, las compras iguales 8 y 3. Ok. ¿Alguna consulta más? Para ir terminando, si alguien tuviese una consulta. Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a ver ahora el estudio de mercado y creo que ahí con esto lo dejamos en esta sesión. Para la próxima seguir avanzando con nuestras clases respectivas. A ver, el estudio de mercado. El estudio de mercado. Como su propio nombre lo dice, el estudio de mercado es un diagnóstico, ¿verdad? Es una información, es un estudio que vamos a realizar en base a ciertas actividades, a ciertas actuaciones que el órgano encargado de las contrataciones va a tener que realizar. Y la norma expresamente nos dice que para la determinación de un valor referencial de cualquier objeto de contratación que vamos a hacer, necesariamente vamos a tener que realizar o efectuar un estudio de mercado. Entonces, para el estudio de mercado, el OE, que es el órgano encargado de las contrataciones, va a tener que ir al mercado, ¿no? Ir al mercado y ver qué es lo que el mercado nos ofrece en cuanto al requerimiento que tengamos. Y cómo el mercado va a saber lo que nosotros querramos o lo que nosotros queremos contratar. Pues cuando nosotros hacemos las invitaciones de repente mediante cotización, le alcanzamos aquellas especificaciones técnicas o términos de referencia y sus respectivos requisitos de calificación. No olvidemos que los requisitos de calificación, un momentito, ya. No olvidemos que los requisitos de calificación, señores, van acompañados ahora con el requerimiento, expresamente. Ahora, cuando nosotros nos vamos al mercado a buscar hacer nuestro propio estudio, porque el estudio de mercado no es solo ver la determinación de valor referencial, sino que también nos puede dar luces de varias o otras aristas respecto a lo que nosotros queremos contratar. Y tan es así que muchas veces con el estudio de mercado hemos obtenido de repente algunas condiciones que el requerimiento no lo tenía o no lo merituaba o no lo establecía, ¿ya? Condiciones de repente con un plazo de entrega que no era proporcional o no era racional inicialmente establecido en nuestro requerimiento. Entonces, ¿qué se va a considerar? Cuando nosotros queremos ir a hacer nuestro estudio de mercado, ir a tocar las puertas como si ese mercado, vamos a tener que llevar a juntar las especificaciones técnicas, términos de referencia y aquellos requisitos de calificación, de tal manera que el proveedor, el contratista o la persona que esté interesada en participar en la entidad va a tener que verificar, a mí me piden, me están pidiendo este bien, y este bien con esta especificación técnica, con esta característica, esto. Ya, el bien tengo que ponerlo en los almacenes de la municipalidad, de repente no solo en los almacenes de la municipalidad, porque si es un gobierno regional, de repente en todos los almacenes en la provincia, en la región a la que ellos correspondan. Entonces, eso
va a tener ciertas variaciones en el valor referencial. Y es importantísimo, señores, que nosotros consideremos las especificaciones técnicas, las condiciones y aquellos requisitos de calificación, porque allí vamos a obtener un adecuado y verdadero valor referencial. Esto, ¿y cuál es, y por qué es relevante esa situación? Porque imaginemos que si nosotros queremos contratar la prestación de un servicio y no hemos adecuado o no hemos establecido adecuadamente los términos de referencia, las condiciones y los requisitos de calificación, como por ejemplo personal clave, idóneo, adecuado para efectuar esa prestación de servicio, cabe entenderse que de repente al momento que nosotros convocamos los procedimientos de selección pueden haber consultas o observaciones que cuestionen nuestro requerimiento en virtud de que no se ha considerado cierto personal clave para el cumplimiento del objeto de la contratación. Entonces, es necesario que cuando nosotros hagamos nuestro estudio de mercado seamos detallistas. Y cuando hablo de detalles, quiere decir seamos explícitos con lo que nosotros queremos contratar. ¿Bien? Que contemos con las especificaciones técnicas y los términos de referencia adecuados para que no tengamos desperfectos en cuanto a los valores que son obtenidos o las cotizaciones o los valores referenciales que el propio mercado nos da. El contenido del estudio de mercado tiene que tener criterios según la metodología y la metodología empleada. Ahora, el contenido del estudio de mercado tiene que verificarse la pluralidad que puede existir de marcas o postores. Seguidamente, ver la posibilidad, si existe la posibilidad de distribuir la buena pro, cuando en nuestro objeto de contratación no revierte de que un solo proveedor pueda realizar pueda participar en ese objeto de contratación. Si por decir yo quiero la contratación en bien y un solo proveedor no se abastece, entonces ahí me dificulta un poco que me cumpla uno. Entonces veo la posibilidad de distribuir la buena pro, ¿no? A diferentes, no solo uno, sino a varios. Ahora, las fuentes. Miren, con esta normativa básicamente no se ha proyectado cuáles son aquellas fuentes como si lo teníamos en la anterior norma, ¿no? Ahora nos dice que para nosotros poder determinar nuestro estudio de mercado tenemos que tener aquellas contrataciones públicas o privadas que nos generen cierta verisimilitud de lo que nosotros queremos contener. Ahora, entre las fuentes que nosotros sí podemos obtener o ver o verificar o acceder a aquellas fuentes, podemos ser las cotizaciones o aquellos presupuestos que son alcanzados por los diferentes proveedores. Ahora, los catálogos, la información en la web, ¿no? Aquella información que podemos nosotros recibir por la web, entramos y verificamos, ¿no? Catálogos también de los bienes, equipos que queremos contratar. Los precios históricos que, o sea, contrataciones que se han llevado a cabo en nuestra entidad con anterioridad a lo que nosotros estamos proyectando, o aquellas contrataciones que han sido también por otras entidades sobre ese bien, servicio, o esa maquinaria, o ese equipo circunstancialmente. Bien. Ahora, entre las fuentes también podemos ver sobre la estructura de costos, ¿ya? La estructura de costos que podemos también utilizar como una fuente para nuestro estudio de mercado, básicamente. Bien, la información de cotizaciones debe provenir de proveedores cuyas actividades estén directamente relacionadas con el objeto de contratación. Si yo quiero la contratación de un bien, pues tendría que buscar proveedores o participantes que puedan acceder a nuestra contratación o a nuestro procedimiento de selección y que cuenten con esa actividad laboral realizada durante el ejercicio y como experiencia propia de ellos. Bien, chicos, con esto hemos concluido. Si hay alguna consulta antes de retirarme, por favor me la formulan en este momento. ¿No hay ninguna consulta? ¿Todo claro? Bueno.
Muy bien, Rosa. Una cosa que les quería decir. Posiblemente el día jueves y martes se me imposibilita un poco el tema de llevar a cabo voy a coordinar a ver cómo podemos hacer. De repente el día martes puedo dejarlo grabado, o en todo caso va a pedir un apoyo a una amiga, también es capacitadora de OCE, para que les pueda editar las 2 clases siguientes. ¿Ya? Pero de todas maneras en la semana les vamos a estar informando. ¿Ya? Bueno, con eso me despido. Que tengan buenas noches. Hasta la próxima.